repasar la lección que hicimos, entonces para ir resolviéndolo con ustedes para que puedan ya estar más familiarizados básicamente con el tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo la lección en Word, básicamente de lo que se hizo. Entonces, bueno, habían 3 problemas para la lección. Primero, bastante básico, ¿no? Para los siguientes compuestos, escriba la fórmula química, la estructura molecular y el nombre de la nomenclatura UPAC. ¿Sí? En este caso tiene 2,4-dimetil, 3,6-etil-heptano. Y en el segundo caso, 2,7-dimetil, 3,5-dietil-octano. Entonces vamos a empezar con esto. Sí, entonces lo voy a resolver en el mismo OneNote, ¿sí? Aquí ponemos lección 1. Entonces, mientras voy repasando, pueden hacerme preguntas si tienen alguna pregunta de algo que no entendieron, ¿sí? Para que podamos ir resolviendo todo y no haya dudas, ¿sí? Entonces, bueno, la parte A, como dije, era la parte de identificar los compuestos, problema 1. ¿Sí? Entonces tenías básicamente el compuesto primero. En este caso nos piden identificar 2,4-dimetil, 3,6-dietil-heptano. ¿Sí? Nos basamos básicamente para escribir la fórmula desde la última parte del compuesto, que vendría a ser la cadena más larga, en este caso del heptano, y de ahí básicamente formamos los grupos respectivos que tendríamos ahí, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer. Tenemos heptano, entonces quiere decir que vamos a tener 7 carbones. Entonces lo que voy a hacer es aquí escribir los 7 carbones, dándome espacio para poner los grupos respectivos. 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 7, ¿sí? Y de ahí identificar básicamente los grupos que me han dicho que yo tengo. Entonces, el primer paso me dicen grupos de etil, tengo 2 en las moléculas, no moléculas, en los átomos 3 y 6. Entonces, un grupo aquí arriba de etil, ¿sí? Y un grupo en el 3 y un grupo en el 6. Entonces, lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? De ahí nos dicen que tenemos grupos de metil, en este caso 2 grupos de metil en las moléculas, en los átomos 2 y 4. Entonces, por lo general, si es que ya tienes una molécula en la parte de arriba, lo pones en el lado opuesto, básicamente porque por el mismo tipo de molécula se va a querer por la polaridad que tiene, básicamente va a darse el mayor espacio posible entre básicamente la otra parte de la cadena, ¿sí? Entonces, en este caso escribo en el 2 y el 4 los grupos de etil. Y bueno, de ahí relleno lo que vendría a ser el resto con los enlaces de carbono. Por lo general, la parte de los enlaces, poner el carbón, el hidrógeno lo ignoran, simplemente el enlace se supone que se cierra con el hidrógeno. ¿Sí? Pregunta en esta, está clara. Okay. Voy a asumir que estamos bien entonces. De ahí, para la segunda parte, nos dicen en cambio que tenemos octano, 2 grupos de etil en 3 y 5, metil, 2 grupos de metil en 2 y 7. Entonces, primero, como dije, la molécula larga.
darle un poco más de espacio aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y dos grupos de etil en 3 y 5. Entonces, un grupo aquí de etil y otro grupo en el átomo 5 de etil. Y de ahí, dos grupos de metil en 2 y 7. Dos grupos de metil en 2, 4, 5, 6, 7 y 7. Y completamos los enlaces de todos nuestros átomos. ¿Pregunta de ahí? ¿O estamos bien con eso? Parece que en eso sí les ha ido bien, que no hay preguntas. Me preguntan de ahí, ¿cuál es la diferencia general entre la tasa de carbono e hidrógeno entre combustibles sólidos, líquidos y gaseosos? Básicamente es información que les presenta en en el capítulo 1, ¿no? Pero para lo que vendría a ser sólidos, la relación básicamente entre... si tomamos la fórmula como C, alfa, H, beta y o gamma, ¿sí? Estamos relacionando lo que vendría a ser el número de átomos de carbonos con los de hidrógeno. Pues para un sólido, por lo general, el número de carbonos que tú tienes es mayor a los de hidrógeno. Para un líquido, el número de carbonos que tiene por lo general es menor a los de hidrógeno. Y para lo que vendría a ser un gas, por lo general el número de carbonos es mucho menor a el número de hidrógeno. Eso era todo lo que tenías que responder en esta pregunta. ¿Sí? Nombra y explica 3 consideraciones al escoger un combustible para un proceso de combustión. En el libro mismo te detallan básicamente estas condiciones. Déjenme mostrarles. ¿Dónde estaba? Clasificación. Consideraciones. Entonces, básicamente tenías que leer un poco sobre ese tema, o si ya leíste, puedes recordarlo un poco, pero el primero siendo el contenido energético por volumen o por masa, sí, es uno de los factores más importantes al momento de seleccionar tu combustible. La seguridad del combustible, las propiedades de combustión y las propiedades del combustible en sí. Entonces tienen diferentes aplicaciones, básicamente las propiedades, ¿sí? El costo, esos vendrían a ser los 4 que estaban listados dentro del libro. Entonces te dije que explica el nombre y explica 3, eso es lo que tenías que basarte en. ¿Sí? No creo que haya mayor pregunta ahí. ¿Alguna pregunta ahí? Ok. Problema 2 ya nos adentramos un poco en la parte química.
Nos dicen, se analiza un combustor con una mezcla de 20% etanol, 80% hexano, con aire en condiciones de ambiente a 20 grados Celsius. Considera el sistema totalmente aislado y presión atmosférica constantes. Primero, formula el balance de la ecuación estequiométrica de la mezcla. Segundo, calcula la tasa de combustible y aire. Tercero, calcular la fracción molar de nitrógeno en los productos. Entonces, basándonos en esta ecuación, vamos a hacer la parte problema 2. ¿Sí? Entonces, problema 2. ¿Sí? Como yo tengo etanol y hexano, lo que tengo que básicamente representar es, si eran los dos que yo tenía en este sistema, sí, etanol hexano, lo que tengo que hacer es el balance de la ecuación respectiva y de ahí tomar en cuenta sus proporciones. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces para etanol, C2H6O, ¿sí? Voy a dejar aquí el espacio para básicamente el coeficiente oxígeno más 3.76 de nitrógeno. Pues eso me va a dar lo que vendría a ser el dióxido de carbono, el agua, ¿sí? Y el nitrógeno. Aquí voy a dejar un poco de espacio para poder calcular esa parte. Entonces, como siempre, nos es de utilidad calcular el alfa, beta, gamma, alfa más beta, beta sobre 4 menos gamma sobre 2. ¿Sí? Entonces, calculando esta entidad, tienes 2 más 6 sobre 4 menos 1 sobre 2. Aquí tendríamos 1.5, 3.5 menos 0.5, 3. ¿Sí? Con eso averiguo el coeficiente que yo tengo aquí, porque es justamente este coeficiente. El coeficiente para lo que vendría a ser el CO2 es debido al número de carbonos, entonces el alfa en este caso, ¿sí? que vendría a ser 2. El H2O, beta sobre 2, tengo un beta de 6, dividido para 2, pues 3 aquí. Y lo que vendría a ser el nitrógeno, pues puede ser, este es esta alfa, beta, gamma, multiplicado por el coeficiente que tengo aquí, 3 por 3.76, que vendría a ser 11, como punto 28. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? No. Okay. Basándonos en esta ecuación y dado que yo tengo 20% de etanol, lo que tengo que multiplicar es toda esta ecuación por 0.2. Respectivamente cada uno de los valores por 0.2 para conseguir mi balance total. ¿Sí? Entonces pasemos a la segunda. La ecuación del hexano. Entonces el hexano siendo C6H14, le sumo la parte de oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Que me va a dar una cantidad de CO2, una cantidad de H2O y una cantidad de nitrógeno en este caso. Voy a dejar espacio para los coeficientes. ¿Sí?
Para el balance estequiométrico, de utilidad hacer este cálculo de alfa, beta, gamma. Que vendría a ser igual a 6 más 14 sobre 4. Menos 0. Igual a... Aquí lo había calculado, 9.5. ¿Sí? Este 9.5 es el coeficiente que yo tengo aquí, 9.5. ¿Sí? Coeficiente delante de CO2, recuerden que es el alfa, en este caso 6. Coeficiente del H2O, beta sobre 2, que vendría a ser beta 14 dividido para 2, es 7. Y bueno, el nitrógeno que yo tendría aquí, 35.72, que es la multiplicación simplemente de este 9.5 por el 3.76. ¿Sí? Dado que tengo 80% de hexano, pues lo voy a multiplicar por 0.8. Y lo que hago para conseguir mi balance final es sumar esta con esta. Entonces voy a sumar las dos ecuaciones, una con la otra, para darme 0.2 de C2H6O más 0.8 de C6H14 más, y aquí tengo que sumar los dos coeficientes, o sea, 3 por 0.2, el 9.5 por 0.8 y lo sumo. Okay, entonces 3 por 0.2 sería 0.6, 9.5 por 9.5 por 0.8 sería 7.6 más los 0.6 que yo tenía, me da un coeficiente de 8.2. Eso para lo que vendría a ser el aire. Entonces O2 más 3.76 de nitrógeno. De ahí, la cantidad de CO2, lo que debo recordar, este coeficiente por 0.2. Entonces 2 por 0.2, 0.4. 6 por 0.8. Hago la sumatoria, 6 por 0.8. 4.8 más 0.4 me da 5.2 para lo que vendría a ser el CO2. ¿Sí? Y aquí 3 por 0.2, que sería 0.6, 7 por 0.8, 5.6 más mi 0.6, tendría 6.2 de H2O. Y 11.28 por 0.2. 2.256. 3.572 por 0.8 más lo que tenía anteriormente de 2.256 me va a dar un valor de no creo que hice algo más, 35.72 por 0.8, eso es 28.576 más los 2.256 creo que era, me da un valor de 30.85832. Entonces sería la cantidad de nitrógeno. 30.832 de nitrógeno. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo mi ecuación global. ¿Ok?
que era lo que buscaba, ¿no? Pregunta de ahí. No, estamos bien. Entonces, seguimos. Listo, la parte B nos pide calcular la tasa de combustible aire. Tasa de combustible aire, básicamente, si recuerdas, vendría a ser el F. Entonces, parte B, tasa de combustible aire. ¿Qué vendría a ser este F? ¿Sí? Bueno, hay una fórmula que dentro del libro, básicamente para esto, pero el F se va igual a la masa molecular del combustible dividido para el alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2 multiplicado por los moles 4.76 moles de aire por la masa molecular de aire. ¿Sí? Entonces vamos a primero a calcular la masa molecular del combustible. Entonces, en este caso es de la mezcla, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es tomar la equivalencia de lo que vendría a ser cada uno de esos valores, ¿no? De lo que vendría a ser el número de carbón, el número de hidrógeno que yo tendría para un mol. Entonces, digamos, en un mol de combustible, que es esto de aquí, pues voy a calcular lo que yo tengo de cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, carbón, voy a tener 0.2 por 2 carbón, ¿sí? Más 0.8 por 6 carbón. O sea, tomo del un combustible acá y multiplicado por el número de carbón, del otro combustible multiplicado por el otro carbón. Y me va a salir una cantidad de carbón. ¿Sí? Hago lo mismo para hidrógeno. Pues aquí tengo 0.2 de hidrógeno en un mol. ¿Sí? Multiplico por las 6 moléculas de hidrógeno. 0.8 en otro mol. Multiplico por las 14 moléculas de hidrógeno. Y para el oxígeno tengo 0.2 y solo tengo en uno de los lados, ¿no? Entonces esto se vendría a ser la equivalencia. ¿Sí? Entonces hago la sumatoria de cada uno para ver cuánto tengo. Bueno, aquí tengo 0.2. Aquí tengo el calcular 0.2 por 6, 1.2, 0.8 por 14 más 1.2, 12.4. Y aquí arriba 0.2 por 2, 0.4, 0.8 por 0.6 más 0.4, 0.88, no, 0.8 por 6 más 0.4, 5.2.
Sí, entonces esto vendría a ser la equivalencia que yo tengo aquí. Entonces, tal vez comúnmente habrán visto moléculas escritas de esta forma. Entonces, tienes carbón 5.2, tienes hidrógeno 12.4 y tienes oxígeno 0.2. Lo que quiere decir es que probablemente es una mezcla, entonces está representada de esta forma. ¿Sí? Para tomar en cuenta el número de átomos que tiene respectivamente de cada uno. ¿Sí? Bueno, de ahí a calcular la masa molecular. La masa molecular del combustible será en base al número de átomos, ¿no? Entonces yo tengo para carbón 5.2 multiplico por el peso de acuerdo al carbón, que vendría a ser 12 gramos por mol. Eh, de ahí el 12.4 multiplico por el peso, 1 gramo por mol de hidrógeno. Y el oxígeno 0.2 por 16 gramos por mol. Esto me daría aquí 62.4 más 12.4 más 3.2, pues tendría 78 kilogramos por kilomol. ¿Okay? Pregunta de cómo llegué a eso. Pues está claro. Está claro, profesor. Listo. Okay. Y ahí simplemente voy a aplicar la formulita que tengo aquí arriba. La masa molecular de aire, bueno, está descrita hasta dentro del capítulo, no necesito volver a calcularlo, pero muchas veces lo utilizan 28.90 y ¿cuánto? 96 cualquiera. Masa molecular de aire, cuando escriben estos. Este 28.84 es el masa molecular del aire. 28.96. Ya, pues, de acuerdo a otra atmósfera. Condiciones que quiero. Entonces, 28.96 para masa molecular de aire. Kilogramos por kilomol. La fracción entonces será igual a los 78 kilogramos por kilomol que yo tengo aquí, dividido para mi alfa, beta, gamma, que yo tengo de mi combustible. Entonces aquí puedo meter, de acuerdo a mi representación del combustible, tengo, voy a escribirlo acá, ¿sí? Mm, 5.2 más 12.4 dividido 4 menos 0.2 dividido 2. Y aquí verifiquemos que ya bien hecho esto bien. Punto 4
Repetir esto por ese caso. $8.2. ¿Sí? Ya. Entonces ese valor voy a venir a utilizar acá. Mi alfa, beta, gamma. 8.2. Multiplicado por 4.76, que es por el número de moles que hay de acuerdo a la combustión en aire, y la masa molecular de aire, que vendría a ser mi 28.96 kilogramos por kilomol. ¿Sí? Como solo los dos de acá son los que tienen unidades, este y este, pues se van a cancelar, porque la fracción no tiene en sí unidades. ¿Sí? Esto me da un resultado de 0.069. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Hasta ahí estamos bien. Ok. Vamos a la última parte del problema 2. Nos piden calcular la fracción molar de nitrógeno en los productos. ¿Sí? Entonces, con esa información, voy a basarme en los productos para calcular esa fracción de nitrógeno. Fracción molar, creo que me dijeron. Fracción molar. Fracción molar. Okay. Entonces, bueno, tengo que identificar mis productos de acuerdo a mi balance general que yo tengo aquí. Entonces, aquí está básicamente la cantidad de nitrógeno. La cantidad de nitrógeno era, ya se me olvidó, ya lo vi, se me olvidó. 30.832. 30.832 dividido para el número de moles totales. Entonces, los 5.2 de CO2 más los 6.2 de H2O, igualmente los 30.832 de nitrógeno. En base a eso, tengo básicamente una fracción de 0.73, o sea, 73% de mis productos por volumen es nitrógeno. ¿Sí? Pregunta de ahí. No, estamos claros, no hay problema. Ok. Ok, pasamos al problema 3, que tal vez este es el más complicado de los tres. ¿Sí? Bueno, más largo, más que nada. ¿Sí? Tenemos otra mezcla. En este caso, 60% de etanol y 40% de gasolina. Y vamos a asumir isooctano por volumen. Asume la combustión completa y estima el LHB de la mezcla, el HHB de la mezcla, la temperatura adiabática de la mezcla utilizando calor específico promedio. Y te preguntan cómo cambia cualitativamente la temperatura de la mezcla si se quema el combustible en un ambiente de combustión pobre. ¿Sí? Entonces vamos a ir a esta parte. Entonces lo primero que como siempre hacemos es, en base a nuestra fórmula, vamos a identificar el proceso que tenemos, ¿no? Entonces voy a combustionar lo que vendría a ser etanol. Entonces C2H6 y O. Como ya hice la reacción completa, puedo copiarle directamente lo que yo tengo acá, ¿no? 3 o 2 de toda esta parte. Pero voy a necesitar volver a escribir, ¿no? 3 o 2
Más 3.76 de nitrógeno me va a dar 2 CO2 más 3 H2O más 11.28, que vendría a ser el nitrógeno. ¿Sí? Multiplico aquí por el porcentaje, o sea, la fracción 0.6, en este caso de etanol. Y pasamos a la isooctano. Isooctano, C8H. Segundo. C8H18. ¿Ya? Y bueno, para tomar en cuenta sus proporciones, voy a dejar aquí el espacio en blanco para de ahí hacer balance. Entonces de O2 más 3.76 de nitrógeno me va a dar una cantidad de CO2, una cantidad de H2O y otra cantidad de nitrógeno. ¿Sí? Que tengo 40%, 0.4, básicamente para esta fracción ya puedo ir llenándolo. Mi alfa, beta, gamma. En este caso 8 carbón, 18 hidrógeno y bueno, no tengo oxígeno. Entonces esto me daría 18 dividido por la 4, 4.5 más 8 somos 12.5. Entonces puedo llenar mi formulita aquí. 12.5 aquí de aire. 8 carbón. Beta sobre 2. 18 dividido para 2 son 9. Y de nitrógeno los 3.76 por los 12.5. ¿Sí? Que vendría a ser 47. ¿Sí? Y en base a esto, sumo esta más esta, ¿no? Para obtener mi ecuación global, que vendría a ser 0.6 C2 H6O más 0.4 C8H18 más, de aquí multiplico el 3 por el 0.6, multiplico el 2.5 por el 0.4 para la cantidad de oxígeno, que en este caso saldría para la cantidad de toda esta mezcla, ¿no? Este coeficiente, que saldría 6.8, tengo aquí, multiplicado por O2 más 3.76 de nitrógeno, y la cantidad de dióxido de carbono, 2 por 0.6 más 8 por 0.4. 4.4 CO2 más la parte ahora de agua. Tendría que ser los 3 que yo tengo acá.
multiplicado por 0.6, los 9 que yo tengo acá, multiplicado por 0.4 y sumo los dos, me daría 5.4 más la cantidad de nitrógeno. Como ya tengo la fórmula global aquí, puedo simplemente multiplicar esto por este, ¿no? 6.8 por 3.76 para ahorrarme un poco de tiempo. En ese caso sería 25.568. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, no hay problema. Este sería el balance general que yo tengo, la ecuación global con la que me voy a basar. De ahí me dicen calcule el HHB. Entonces vamos a proceder con el HHB. ¿Sí? El HHB, recuerden que es el que proviene del calor de la reacción. ¿Sí? Que es una diferencia de entalpías entre reactivos y productos, ¿sí? Y por ende también es la sumatoria de básicamente cada reactivo que yo tengo por su entalpía de formación que yo tendría en base molar de los reactivos más la entalpía sensible, ¿sí? De los reactivos menos, hago la suma respectivamente de acuerdo al número de moles que yo tenga de cada producto, que es la entalpía de los productos, entalpía de formación de los productos y entalpía sensible de los productos. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando yo estoy sacando básicamente el HHB, estoy asumiendo que todo el calor es liberado. Entonces, por ende, la entalpía sensible de los productos se supone que regresa a la misma temperatura, entonces esto vendría a ser 0, ¿sí? Lo mismo con la entalpía de los reactivos, se supone que vamos a empezar a condiciones de estándar, entonces esto vendría a ser 0, asumiendo que tú empiezas a las condiciones estándar de 25 grados Celsius, o sea, es TP. ¿Sí? Entonces, esta parte 2 vendría a ser 0. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a calcular básicamente de acuerdo a esa entalpía de los reactivos. Entalpía de los reactivos, entonces. Vamos a poner. Entalpía de los reactivos. Yo tengo en base a tengo que basarme en mi ecuación. Básicamente ver cada uno de los reactivos que yo tengo. Entonces voy a tener 0.6 moles de etanol. Y entonces lo tengo que multiplicar por su entalpía de formación. Menos 277.02. Esto lo obtienes de la tabla, ¿no? Le sumas la cantidad que yo tengo de isooctano, o sea, 0.4. Lo multiplicas por su entalpía de formación, 259.25 grados. Y de ahí, bueno,
6.8 de oxígeno, en este caso es 0 porque ya pues oxígeno es la forma más estable, entonces por ende se vuelve 0. Y bueno, la parte de nitrógeno que aquí también es 0, los 25.568 de nitrógeno, eso también se multiplica por 0. ¿Sí? Ya. Todo esto hago la sumatoria. Básicamente me va a salir aquí menos 269.91. ¿Sí? Paso a la entalpía de los productos. Entalpía de los productos, de acuerdo a los moles que yo tengo, 4.4 moles de CO2, multiplico por su entalpía de formación, 393.52. 5.4 moles de agua, multiplicado por su entalpía de formación, menos 285.8. Y bueno, de nuevo está el nitrógeno, que son esos 25.5568 moles de nitrógeno, pero eso es multiplicado por 0 porque está en su forma más estable. ¿Sí? Eso me daría menos 3274.8. ¿Sí? El calor de la reacción, por ende, va a ser igual a entalpía de los productos, de los reactivos, perdón, menos 269.91, menos la parte de los productos, menos 3274.8. Y eso me va a dar un calor de reacción de 3004.89 kilojoules por kilomol. ¿Ya? Solo me queda determinar el HHB, que está básicamente en kilojoules por kilogramo. Entonces, en base a eso, mi HHB es una fórmula que ya estaba representada en su libro, Q de reacción, dividido para el número de moles que tiene el combustible, la masa molecular del combustible, que eso ya los determinamos arriba, recuerden, para la fracción 3000 4.89 kilojoules por mol. Y creo que puse 1 kilo de más. Dividido a 1 mol y 73.20, que vendría a ser los gramos por mol, la masa molecular de mi combustible. ¿Cómo determino esta masa molecular? Pues hago el mismo procedimiento que hice aquí arriba, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi cantidad de carbón, mi cantidad de hidrógeno, mi cantidad de oxígeno, lo que voy a hacer es carbón, tengo 0.6, lo multiplico por el número de carbón que yo tengo en mi primera combustible, que es el etanol, y le sumo a los 0.4 del isooctano, multiplicándole por 8 moléculas que tiene el isooctano. Esto me da 4.4. ¿Sí?
De ahí, el hidrógeno. 0.6 por 6 moles de hidrógeno más 0.4 por 18 moles de 18 átomos de hidrógeno, que vendría a ser 10.8 total. Y oxígeno, bueno, solo contribuye el etanol, ¿no? 0.6 multiplicado por 1 será mi 0.6. En este caso formulo mi combustible como C4.4, H 10.8 y oxígeno 0.6. ¿Sí? En base a eso, puedo hacer la determinación básicamente de la masa molecular, 4.4 átomos de carbón a un peso de 12, hidrógeno 10.8 a un peso de 1, bueno, peso, masa, debo decir masa, y 0.6 a una masa de 16 gramos por mol, ¿no? En base a eso, sumo, esto me sale lo que acaba de escribir de 73.2 gramos por mol. ¿Sí? Que es lo que estoy representando acá, ¿no? Bien. En base a eso, mi HHB que obtengo es igual a 41.05 kilojoules por gramo. ¿Sí? Pregunta de ahí. Y está un poquito más largo, entonces. Si está claro, no hay problema. En parte de la resolución. Está claro, profesor. Listo. El LHB ya puedo determinarlo con el conocimiento de mi HHB, ¿no? Hay una fórmula que dice que mi HHB menos el número de moles que yo tengo de H2O por la masa molecular de H2O por la entalpía de vaporización dividido para el número de moles de combustible y la masa molecular de ese combustible me va a dar mi LHB. Entonces, simplemente que tengo que determinar esta segunda parte, que vendría a ser número de moles que yo tengo de agua, pues 5.4, de acuerdo a mi fórmula, ¿no? Masa molecular de agua, 18 gramos por mol. Voy a escribir aquí. Y estos son mol. ¿Sí? Multiplico por mi entalpía de vaporización. 2.44 kilojoules por gramo. Dividido para un mol. Y mi masa molecular, que ya la determiné, 73.2. ¿No? Este conjunto de aquí es 3.24. De resto, en verdad, de mi LHB, de mi HHB, y tendré
37.81 kilojoules por gramo. La diferencia entre 41.05 y el 3.24 que tengo aquí. Entonces ahí tengo mi LHB. Ya, de ahí, bueno, ahí está el LHB, el HHB. Y ahora sí la temperatura adiabática. Temperatura adiabática, pues ya hicimos el trabajo de calcular el LHB, ¿no? Entonces, podemos tomar directamente la fórmula que me dice que la temperatura de los productos va a ser igual a la temperatura de inicial, T0 más el LHB, multiplicado por el número de moles de combustible, masa molecular de combustible, dividido para la suma del número de moles que yo tengo de productos por su calor específico. Entonces va a ser igual a lo que vendría a ser la temperatura adiabática de tu sistema. Aquí es donde viene un poco la determinación como hiciste es básicamente tomar el calor específico promedio, ¿no? En base al calor específico promedio de cada uno de los productos, pues tendremos que revisar cada uno de los productos, multiplicar por su respectiva entalpía, y bueno, eso es un proceso más largo. Les dije que puedan tomar el CP promedio, ¿sí? CP promedio, dado que no saben la temperatura exacta, pues se tiene que hacer algún tipo de interpolación y de ahí una iteración, ¿no? Entonces la temperatura de los reactivos, sin embargo, puede ser estimada en base a la temperatura adiabática de los dos combustibles, ¿no? Entonces, porque no debería ser, debería estar entre el uno y el otro. Si tú analizas las propiedades de la mezcla, ¿sí? Encuentras la temperatura de la llama, que vendría a ser la temperatura adiabática de tu sistema. Entonces, si buscamos básicamente para etanol, tenemos una temperatura adiabática de 2144. ¿Sí? Y para isooctano, me parece que era. ¿Dónde está? Isooctano. Tenemos una temperatura de 2300 para isooctano. Entonces, lo más probable es que esté entre este 2144 y estos 2300, ¿no? Entonces, la estimación, básicamente, eso puedes basarte en esa formulación. ¿Sí? Entonces, no tiene caso sobreestimar tampoco, pero ya, pues ese sería el procedimiento para lograr un resultado que tenga más sentido. Importante que estés dentro de ese rango. Y de ahí te toca iterar, ¿no? Entonces, en base a una temperatura, como dije, esto estaba en grados Kelvin. ¿Sí? Base a 2300 y 2144, yo voy a asumir que mi temperatura de la llama estará alrededor de 2200. En base a eso, pues debería entonces hacer el promedio, ¿sí? De sacar el CP promedio, que vendría a ser a unos 1100. No, perdón, que 1100. Promedio entre la temperatura de inicio y la temperatura final. Aquí me estoy equivocando. Entonces, como tengo una temperatura de inicio de 300, más o menos 300, obviamente pongo condiciones estándar de 25. Esto sería los 2500 dividido para 2,
1250. ¿Sí? Entonces a 1250 es lo que debería ser mi estimación de del calor específico, en este caso promedio. Podemos hacerlo como el ejemplo. En este caso no les especifiqué cómo exactamente si tomar solo el de nitrógeno o de todos los productos. Vamos a tomar el de nitrógeno por más que nada por el tiempo. El CP de nitrógeno es el que puede ser utilizado para un CP promedio. ¿Sí? Entonces, a 1250, lo que voy a buscar es un CP que me dé esta información. O sea, podría haberlo hecho para cada componente, pero ya. Entonces, ya 33.91 vendría a ser el CP en kilojoules por kilomol Kelvin. De N2 a 1250 pasé igual a, ya se me olvidó que dije, 33.91 Kelvin. ¿Sí? Ok. Bueno, TP de mis productos va a ser los 25 grados Celsius con las que empiezo, más mi LHB, que ya lo hice la determinación, pero tengo que tomarlo en cuenta bueno, en joules lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Entonces 3700, no, 37.810 joules por gramo. Multiplico por el 1 mol de combustible, la masa molecular de combustible, 73.2 gramos por mol, dividido para 35.368, que vendría a ser el número de moles que yo tengo en mi producto. ¿Sí? Entonces, esto es la sumatoria que yo tendría de... ¿Dónde estaba mi ecuación global? Aquí está. 4.4, 5.4 y 25.68. Entonces eso me da esos 35.368. Lo multiplico por 33.91, que es la que acabo de sacar de la tabla. Los kilojoules por kilomol Kelvin. ¿Sí? Me aseguro de que estén las unidades apropiadas, básicamente para cancelar el uno con el otro, ¿no? Esto también es joules por mol Kelvin, ¿no? Entonces, joules por mol Kelvin, aquí tengo moles, pues, moles con moles, gramos con gramos, moles con moles y joules con joules para dejarme el Kelvin arriba. Grados Kelvin o grados Celsius, bueno, simplemente es la adición, ¿no? Entonces, aquí me saldrá una temperatura de 2332.7 grados Celsius, o sumándole básicamente los 273. Aproximadamente 2600 Kelvin. Bueno, sí,
es una estimación y bueno, hay errores asociados a básicamente esto de aquí. Sí, pero bueno, eso es lo que yo tengo ahí. Preguntas de ahí. No, profesor. Ok. La última pregunta es bastante sencilla, es solo cualitativa. Sí. ¿Cómo cambia cualitativamente la temperatura de la mezcla si se quema combustible en un ambiente de combustión pobre? Pues si recuerdan, en su libro hay una gráfica que representa básicamente la temperatura adiabática de tu sistema en base al phi. ¿Sí? Y la gráfica está representada, me parece, en el capítulo 3. ¿Qué viene a ser esta? Entonces, la máxima temperatura alcanzas con una equivalencia de 1, ¿sí? Y por ende, con combustión pobre, básicamente un phi menor a 1. Sí, mezcla rica, phi mayor a 1, mezcla pobre, phi menor a 1, ¿sí? Entonces estaría más a este lado. La respuesta sencilla, pues, disminuye. Sí, eso es todo lo que tenías que responder ahí. Sí. Y bueno, ahí está básicamente porque el phi es el que te da la mayor, phi igual a 1 es el que te da la mayor temperatura, que son condiciones estequiométricas. Listo. ¿Alguna pregunta algo que no hayan entendido? Espero que les haya ido bien. No los he visto aún, entonces tengo que revisar. Pero bueno, eso más que nada era la lección. Listo. Si no hay más preguntas, pues eso sería todo que tengo para hacer hoy día. ¿Sí? Y aún les tengo que mandar el deber del capítulo 4. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso para que puedan ir revisando esa parte. Y ya, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y de aquí nos vemos el día martes. Pasen bien. Gracias, doctor. Hasta luego.